Bueno, buenos días a todas y a todes. Vamos a iniciar un encuentro más de Latidos. Latidos es una serie de entrevistas que resuena con las infancias y las adolescencias, con la vida de la región, a partir de conversaciones con especialistas en América Latina. Y cada episodio, cada voz de estas personas que se acercan a conversar componen presentes que simbolizan la energía y la vitalidad de estos primeros sonidos que se escuchan ya desde el vientre cuando uno eh, inicia en este ciclo de la vida, ¿no? El corazón creemos que simboliza ese ritmo constante de la vida, la resiliencia, la perseverancia, y que nos engloba a las diferentes culturas, lenguas y experiencias que coexisten en este territorio que llamamos América Latina, ¿no? Con música, con ritmo y con bailes propios de las identidades y expresiones de cada una de estas educaciones. Hoy tenemos la suerte de contar y agradecerle a Juanita Rodríguez, una colaboradora, miembro de la comisión directiva de nuestra escuela y quizás la colaboradora más cercana, ¿no? de este espacio para empezar a programar esta conversación. Y Juanita, bueno, te damos la palabra y queríamos primero pedirte si es posible que te presentes y que nos cuentes cuál es tu relación con la infancia. Bueno, pues buen día, gracias por esta oportunidad. Como dice Francisco, mi nombre es Juanita Rodríguez, soy especialista en desarrollo curricular para trabajar con las poblaciones con sordera y sordoceguera en el área de educación especial y diferenciada. Eh, y he trabajado por más de 37 años en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, en la Facultad de Educación, el programa de estudios graduados o posgraduados, como ustedes le llaman. Y hace más de 6 años que entré a participar como miembro de la Junta Administrativa de nuestra escuela y actualmente presido esa junta. Bueno, ya va más de un año que estoy presidiendo la junta y nada, además pues, del trabajo, ¿verdad? Que se hace como junta que colabora en el proceso administrativo de nuestra escuela, pues en ocasiones he tenido la oportunidad de, de colaborar un poquito más allá en el área precisamente de mi especialidad. En un momento dado, hace unos cuantos años, estuve examinando los expedientes de los estudiantes para determinar cuántos de ellos estaban identificados por el Departamento de Educación de Puerto Rico como tener alguna deficiencia, impedimento, reto, y examinamos esos expedientes, ¿verdad? Se hizo una muestra para ver cuál era, cuál era el diagnóstico, cuál era la situación que fue el detonador para que abandonaran la escuela, y encontramos que un gran número de los estudiantes que en aquel momento estaban admitidos a nuestra escuela eh, habían sido identificados como tener algún tipo de impedimento, eh, por ejemplo, problemas específicos del aprendizaje, algún tipo de disturbio, retos cognitivos significativos leves. Y el otro aspecto de la investigación fue ver cómo el programa de nuestra escuela eh, hacía la provisión correcta en términos educativos, y del análisis, ¿verdad?, que hice de tanto de los documentos y algunas entrevistas. Nos dimos cuenta, ¿verdad?, que el trabajo que está haciendo nuestra escuela es un trabajo mucho más profundo y mucho más certero a las necesidades que, que tienen los estudiantes que se atienden en nuestra escuela. Decirte esto para mí es algo de mucho regocijo, porque yo creo en el trabajo que hace nuestra escuela acá en Puerto Rico. Yo conozco el programa
cuando era decana de la Facultad de Educación de Recintos de Piedras de la Universidad de Puerto Rico, que conozco a Justo y posteriormente conozco a Ana Iris y me gustó el trabajo, me fascinó cuando fui a la primera graduación y vi cómo desde que se identifican cuáles son los retos que tiene esta población hasta que se gradúan, hay un apoyo muy importante para que estos jóvenes no se quiten, como decimos por acá, y continúen en la escuela y vean el beneficio de un proceso educativo donde se responde a sus retos. Yo empecé en el campo de la educación especial con una mirada de déficit, una mirada deficitaria. Los sordos tenían que estar excluidos en una escuela especial. A medida que fui leyendo y entendiendo un poquito más otras perspectivas más allá de las que por las que me adiestraron a mí en maestría y doctorado, me percato, ¿verdad?, que los sordos viven en el mismo entorno y toda la población que tiene algún tipo de reto vive en el mismo entorno social. Por tanto, es parte de la función de la escuela el que se les capacite para que puedan continuar en la escuela y recibir los servicios y ser apoyados en en su desarrollo académico, en su desarrollo social, de su desarrollo lingüístico, que es una de las áreas que más la lectura la escritura y el lenguaje son los aspectos que más yo me enfoco como profesional. Así que el poder mirar que nuestra escuela está haciendo eso, a mí me produjo no solamente satisfacción, sino un, un deseo más de poder seguir apoyando este esfuerzo, porque he visto el logro, ¿verdad? Cómo se están atendiendo esos retos, esas necesidades que presenta esta población. Y básicamente, ¿verdad? Esa es una introducción de quién es Juanita Rodríguez en este entorno. Entorno. Muchas gracias, Juanita, bueno, por tu voz de experta, pero además por esa cálido, digamos, recorrido que nos explicas como también de tu llegada a nuestra escuela, ¿no? Y en esto creo me parece muy interesante también pensar en esto que traes, ¿no? Porque en estos diferentes encuentros con Luisa un poco ya estamos advirtiendo la vacancia que hay respecto de la vinculación entre las investigaciones sobre la niñez y la discapacidad, ¿no? O estas imposibilidades, ¿no? Porque solemos olvidar o pensar la niñez en esa normalidad y, y bueno, y tu voz un poco recompone, ¿no? Es una reparación también histórica para pensar una niñez un poco más ampliada que como la que se ha diseñado un poco hegemónicamente por nuestros programas educativos. Y en ese sentido quería preguntarte cuáles son para vos los principales logros o avances que se han logrado en los últimos años, en nuestra escuela en particular, pero también en la región, que crees que son importantes respecto de pensar a la niñez y a la discapacidad, ¿no? Sí, fíjate, como te dije, yo empecé en una perspectiva deficitaria, Mm. al niño le falta algo. Y hoy en día, pues yo entiendo que ese niño pues tiene unos retos, pero tiene más capacidades, tiene más potencialidades, tiene más cualidades y no nos debemos enfocar tanto en lo que no tiene, sino en lo que tiene, para construir sobre lo que tiene. Porque cuando enfatizamos tanto en lo deficitario, en lo que no puede hacer, sencillamente paralizamos el proceso de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje, porque nuestra expectativa es baja. Cuando vemos que esto es un ser humano completo, que hay unas áreas que tienen unos retos fantásticos, las podemos identificar. Así que desde esa perspectiva, el poder empezar a mirar a ese ser humano como lo que es un ser humano, con unos retos, y cuando nosotros nos miramos, todos tenemos retos, unos más y otros menos. Pero cuando yo no hago tanto énfasis en lo que no tiene, sino en lo que tiene, pues entonces yo le puedo proveer las herramientas que necesita
para desarrollar ese potencial que tiene ahí. Y desde esa perspectiva, pues, por ejemplo, la educación para la niñez y para los jóvenes, que parta de esa diferenciación, el que yo pueda identificar cuáles son sus fortalezas y, y claro, no voy a ignorar sus retos, pero voy a partir de lo que puede, de lo que tiene, de lo que es capaz de hacer. Porque desde ese punto de vista, yo estoy garantizando que esa persona, esa personita, eh, se va a sentir bien, porque no se le está señalando por lo que no tiene, sino por lo que puede hacer. Le voy a dar un ejemplo de la población con sordoceguera con la que yo estoy trabajando actualmente. Llevo 8 años coordinando un programa para los estudiantes con sordoceguera en Puerto Rico. Eh, básicamente empezando el proyecto, 8 años atrás, me hablan de este niño, un niño que, que apenas tenía 9 o 10 años y la mamá lo tenía en el hogar, en educación en el hogar, porque no encontraba una escuela que pudiera satisfacer sus necesidades educativas. El niño tiene paralesía cerebral bastante severa, por tanto no tiene control de sus movimientos. Lo único que él mueve con control es la vista, los ojos. Además de eso, no puede hablar, no puede producir sonido. También le daban convulsiones y como le dije, pues se había diagnosticado que era sordo y que era ciego. Seguimos explorando ¿verdad? La condición y dónde estaba el niño. Y mi recomendación a la mamá fue ubicarlo en una escuela para que él pudiera compartir de alguna manera con sus pares de la misma edad. La mamá me pidió un año y en ese año mamá buscó unas ayudas en particular y empezó a desarrollar en el niño un sistema de comunicación utilizando preguntas de sí o no. Y con la poca movilidad, control de movimiento que él tenía con sus manos, levantaba su mano para decir sí y su mano derecha para sí e izquierda para no. Por tanto, había que hacer unos acomodos, había que hacer unos cambios curriculares en términos de cómo le enseñamos y cómo elaboramos preguntas que él las pueda contestar con ese sistema de comunicación que tenía. Pues mira, hace 2 semanas se graduó de escuela superior, nosotros decimos el grado 12, se graduó con altos honores y, y fue bien significativo, nos invitaron, al proyecto nos invitaron. eh, y de más está decirte, ¿verdad? Que hasta las lágrimas se me salieron y cuando converso con la mamá, ella me decía, yo te doy gracias, ¿verdad? Y al proyecto, porque me sacaron de esa idea de que él no podía. Aprovechamos lo que él tenía. Y yo adiestré a los maestros y yo orienté a los estudiantes porque él tenía que tener una área social. Así que preparamos el entorno para que los recibiera. Y felizmente terminó su escuela superior regular, sin los atajos que presenta el Departamento de Educación en Puerto Rico. La meta de este joven es poder escribir un libro para explicarle a otros los retos que él tuvo en ese proceso. Y, y es un joven mucho más inteligente de lo que cuando la gente mira ese cuerpecito, que físicamente tiene unas dificultades, hay una mente allí privilegiada. Y tenemos que buscar la manera, por eso me gusta la educación diferenciada, porque entonces buscamos esas áreas de fortaleza para que ya sea infante, ya sea niño escolar, sea joven, nosotros trabajemos con el área de su fortaleza y diferenciemos la educación de todos los niños, porque esto no es los que tienen o no tienen
alguna dificultad. Es que a cada niño es diferente. Y cuando partimos de eso, y que la diferencia no es un problema, sino un activo que tiene cada ser humano. Somos diferentes. Y yo pienso de una manera y tú piensas de otra, yo hago las cosas de una manera, tú las haces de otra, pero eso no quiere decir que yo sea más o tú seas menos, que yo sea menos o tú seas más. Y ese cambio que se está dando, que yo quisiera que fuera más rápido, Mm. es algo que en el campo de la educación especial y diferenciada se está evidenciando, por lo menos en Puerto Rico y en otras áreas, ¿verdad?, en las que yo he tenido contacto. Con esto lo que te quiero decir es que tenemos que mirar a cada ser humano como individual. Y dentro de esa individualidad, ¿cuáles son sus potencialidades? Vamos a hacer la lista de potencialidades y no de lo que no puede hacer. Cuando cambiemos ese Bueno, paradigma de deficiencia a fortaleza, vamos a tener un mejor entorno para preparar a nuestra niñez, a nuestra infancia, a nuestros jóvenes. Y así yo veo ese cambio. Es lento, pero se está dando. bueno, gracias Juanita por tu respuesta y por esta historia también tan linda en este caso. Y nosotros otra problemática, ¿no?, que estamos identificando en estas voces, en estos latidos, tiene que ver Mm, con el adultocentrismo, ¿no?, que también caracterizan a la educación en general, pero sobre todo a las investigaciones con los niños. ujú, Desde este observatorio y en consonancia con el proyecto pedagógico de nuestra escuela, nos ujú. interesa poder componer investigaciones en las cuales los niños participen. Y en ese sentido queríamos preguntarte cómo podríamos garantizar la participación de los niños y cómo crees que estas investigaciones pueden afectar sus vidas. Otra vez, ¿verdad? Comienzo con esa apertura que tenemos que tener, de que el ser humano es único y que tiene un valor, que respetemos su individualidad, que, que las familias vean que en este proceso educativo que se le está proponiendo se respeta al ser humano, indistintamente de lo que pueda o no pueda hacer, que tiene un valor intrínseco cada ser humano y que nosotros vamos a partir de ese valor, vamos a respetar ese valor y vamos a diseñar junto con él, porque una de las cosas que habla de la educación diferenciada es que el niño participa. ¿Sabe? El adulto no lo sabe todo. Yo tengo que mirar desde la perspectiva de ese estudiante, de ese niño. ¿Por qué? Porque mira, aún desde el hogar hay una diferencia, aunque vivamos en el mismo entorno geográfico. Y yo tengo que valorar eso. ¿Cómo se hacen las cosas en casa? ¿Cómo mamá estimula que este niño converse, que comparta, que respete a la diferencia del resto de la familia? Y desde ahí, cuando nosotros le mostramos eso a los padres, que hay ese respeto por esa dignidad de ese ser humano, tenga 1 año, 2 años, tenga impedimentos, tenga los retos que sea, si nosotros le mostramos a la familia que lo respetamos, que lo valoramos, que eso es lo que está haciendo nuestra escuela, cuando se entrevistan a los padres, cuando se entrevistan a los estudiantes. Hay un proyecto que se hace al inicio y ese proyecto lo que permite es precisamente una autorreflexión del estudiante y empezar a promover lo que vale. Y eso, con ese enfoque nosotros podríamos trabajar con la familia y podríamos trabajar con ellos, porque nosotros podemos bajar a un nivel de comprensión de ese estudiante y empezar a conversar con ellos. Nosotros tenemos nuestra escuelita y yo quisiera que ustedes vieran las cosas que se hacen allí con esos chicos pequeños, que uno dice, no, esos nenes no pueden. No, 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 no. A su nivel ellos tienen unas cosas que pueden allá aportar. Por tanto, es importante que tanto a los padres como a ellos mismos se les dé a entender desde el inicio, desde el primer día que pongan pie,
en ese lugar, llámese escuela, llámese aula, llámese laboratorio, que ahí vas a ser respetado, que tú vales porque tú eres un ser humano y, y se te va a dar la oportunidad de que tú puedas empezar a tomar decisiones. Ya hemos perdido mucho tiempo quitándole esa oportunidad que tiene el ser humano de tomar decisiones, claro, consensuadas cuando estás en un grupo, pero no podemos seguir deteniendo el respeto al ser humano, no importa la edad que tiene. Y yo creo que trabajando con el niño y trabajando con la familia desde esa óptica de que respetamos quién es ese ser humano que está allí, que no es por lo que tenga o por lo que le falte, es porque es un ser humano. Yo creo que eso comienza a darle forma a este proyecto. Lo estoy viendo en nuestra escuela en Caguas mayormente, que es donde más yo voy, pero también se está haciendo en Loíza. Ese respeto, ese que eres un ser humano que vales, que eres un ser humano que eres capaz de aprender, de hacer ajustes, de valorar, de creer, de moverte, alcanzar la estrella, como decimos nosotros en esta escuela. Qué lindo. Gracias, Juanita, por esta insistencia también a mirar lo bueno, ¿no? Y en ese sentido te agradecemos tu voz fundante para este observatorio, para poder insistir no en esta perspectiva del déficit, sino de la oportunidad, ¿no? De la posibilidad. Y en ese sentido, nos gustaría preguntarte, eh, ¿cuáles crees que son las oportunidades que tienen las infancias? No tanto los desafíos, no las problemáticas, sino las oportunidades que tienen las infancias hoy, en este presente, en América Latina, en este contexto donde vos también te estás en nuestra escuela, pero también en términos generales. ¿Qué crees que es lo bueno y propio de este momento? Si es que lo Me encontrás, pregunta, ¿verdad? aprovechándonos de tu intención también de mirar lo bueno, decía. Este, yo creo que cuando hablamos de cuáles son las oportunidades, yo pienso que nosotros tenemos que hacer una autorreflexión, ¿verdad? Cuando tú me llamaste para hacer esta entrevista, pues yo entré hace un tiempo atrás en un proceso de autorreflexión de dónde yo estoy, de cuáles son mis valores, ¿verdad? Este, porque de eso pueden surgir oportunidades para que nosotros podamos ofrecer lo mejor que tenemos a esa infancia. Eh, yo, yo aprendí un ejercicio que es ver que hay en mi mochila, en mi maleta, y mi alga de vida. Y cuando yo, con toda honestidad, me puse a hacer ese inventario de lo que había en mi maleta, me di cuenta que había muchos prejuicios, que había muchos resentimientos, y te voy a explicar ya mismo por qué, y que, y muchas frustraciones. Entonces, cargar con ese peso en la espalda no te permite ver las oportunidades que hay. Y para darte un ejemplo bien pequeñito de lo que yo encontré en mi maleta, en mi mochila, yo le decía a mi mochila, lo que yo encontré en mi maleta, yo tenía muchos resentimientos, porque yo vengo de un barrio bien pobre, pero bien pobre. Mi papá era un cortador de caña, que yo no creo que llevara $200 a la semana para 10 personas. Éramos 8 hijos y 2 adultos. Y uno de ellos con impedimentos severos, que tenía que comprarse medicamentos porque en aquel tiempo no había ningún tipo de ayuda. Así que las prioridades de mi mamá, que yo siempre pienso que era una experta, estaban basadas, ¿verdad?, en la necesidad de todos, pero en particular en suplir la necesidad de ese niño que creció, que nunca recibió escuela. Pero, ¿cuál era el resentimiento mío que yo encontré en mi maleta y que no me había dado cuenta? Era que yo tenía coraje con mi entorno comunitario, porque
Yo no entendía por qué, y ahora digo la palabra, que nos rechazaran, pero yo decía, pero ¿por qué no nos invitan? Somos todos bien pobres, era una comunidad obrera toda de la caña, toda. Entonces cuando hacían fiestecitas, por lo poquito que tenían, a nosotros no nos incluían. Nunca. Había cumpleañitos, había esto, había lo otro, pero nada donde hubiera una fiesta. A nosotros nos invitaban. Y yo le preguntaba a mi mamá y mi mamá decía, cállese la boca, no pregunte. Así que yo fui oprimiendo ese resentimiento que tenía, porque no lo entendía. Vine a entender una parte cuando estudié el área de educación especial, que me enseñaron sobre los impedimentos, de los retos, todas esas cosas, y particularmente de la población que no se puede comunicar, en este caso que sean los sordos, pero mi hermano no podía comunicarse tampoco. Pero no me había dado cuenta cuánto estaba ese resentimiento operando en contra de lo que yo quería hacer, porque yo quería abrir las puertas a la población con, con necesidades especiales, pero tenía muchos resentimientos que me aguantaban hacer unas cosas. Y no es hasta que los saco de la maleta y me doy cuenta que, que con eso yo no puedo resolver nada. Y entonces, pues lo saqué de la maleta y como eso saqué otras cosas, porque el tiempo había pasado, mi hermano creció, no recibió escuela, este, mi mamá murió y nosotros lo atendimos hasta que él murió también, pero yo no resolvía nada manteniendo ese rencor, ese coraje, esa frustración. Y muchas veces, y por eso es que digo que cuando nosotros hacemos esa introspección, empezamos a ver oportunidades. Porque entonces yo empecé a ver que el conocimiento que había adquirido y lo que es sufrir el prejuicio por los impedimentos es algo que me da una oportunidad para empezar a trabajar, a cambiar esas mentalidades. Por eso te hablo de esa diferenciación y que todos los seres humanos tienen algo que dar. ¿Ven? Así que cuando miramos cuando valoramos al ser humano por lo que es, no por lo que le falta, se abren oportunidades para esa infancia, se abren oportunidades para esos niños, para esos jóvenes, porque partimos de lo que tienen y ese análisis que hacemos nos permite identificar oportunidades que él mismo tiene, él como ser humano o ella como ser humano, que hay en el entorno familiar y que hay en el entorno sociocultural para, para enriquecer ese entorno y darle las oportunidades que que ese infante, que ese infante tiene. Yo creo que por ahí pueden salir esas oportunidades cuando, cuando lo miramos con lo que él es, con lo que puede ser. Creo que eso pues nos da, nos permite ver, ¿verdad? Esas oportunidades de las de las que nosotros estamos hablando, Francisco. Creo que eso es importante, ¿verdad? Porque nos habla de esas oportunidades que tiene la infancia, que tienen, que tienen todos los niños y las niñas. Así es como lo veo oportunidades. Si tú no sacas las cosas que sirven de barrera, no va a haber las oportunidades. Y tenemos que empezar con mirar las de nosotros. Y yo te lo digo porque lo viví, tuve que pasar por ese proceso de poder identificarlo. Y pues mira, esto me ha hecho una defensora de la población con sordoceguera, de la población sorda. Mi tiempo libre yo lo dedico a trabajar con una organización de sordos para, para colaborar, porque yo no les voy a decir, vamos a colaborar, cuáles son sus necesidades y cómo las podemos atender. Eh, las oportunidades están ahí, pero las barreras que podemos tener nosotros, los adultos que estamos trabajando, a veces
nos, no nos permiten ver que existen oportunidades desde que tú empiezas el diálogo. Cuando la gente se siente que lo escuchan, se abren a esa colaboración, a, a compartir lo que tienen, aunque sea bien poco, porque yo lo viví. Totalmente. Gracias, Juanita, por este latido tan importante del autoconocimiento, de la autorreflexión. Y con esa también emoción sensible queremos preguntarte qué deseas vos para las infancias, ¿no? Ya, como vos decías, ¿no? Sin esa mochila y mirando lo bueno, ¿cuál es tu deseo, ¿no? para las infancias en nuestra región? Mira, una de las cosas que yo hago es que yo nunca me alejo de mi origen. Qué Eh, lindo. yo no me avergüenzo. Cuando yo empezaba un curso en la universidad, lo primero que le decía a mis estudiantes es que yo vengo de un entorno bien pobre y que sé lo que son pasar necesidades, eh, que yo valoro eso. Y, y eso pues abre una comunicación franca y honesta. La gente la necesita. Yo creo que, que nuestra infancia necesita un entorno donde ellos puedan desarrollarse en todo su potencial, porque tienen potencial. A veces que nosotros estamos ciegos y no nos vemos. Yo quisiera que pudiéramos tener esa pasión por poder identificar qué, qué hay, qué traen ellos mismos y valorar eso. Yo quisiera que pudiéramos respetar más nuestra infancia y nuestra niñez, por lo que son, por lo que, por lo que pueden aportar eventualmente. Es bien doloroso ver cuántos niños son abusados y maltratados. Eh, los niños que están en pobreza extrema. Aquí en Puerto Rico, las estadísticas del gobierno dicen que más del 60% de nuestros niños viven en niveles de pobreza. Entonces, ¿qué significa vivir en nivel de pobreza? Pues mira, no hay esto, no hay lo otro. A veces no hay ni siquiera una comida balanceada para ellos. Entonces, un niño con el estomaguito vacío no puede aprender. Entonces queremos que aprendan unas cosas cuando ese estómago está pidiéndole comida. Ni siquiera se pudieron tomar un poquito de leche en la mañana o un pedacito de pan. Entonces, me hace pensar, ¿verdad? Lo que vivió, yo no sé de otros países tanto, pero de Puerto Rico, cuando tuvimos el huracán María en el 2017, que fue devastador, que mucha gente perdió todo, incluyendo su casa, que tuvieron que ir a refugios, eh, que el gobierno no sabía qué hacer, que hubo gente que los encontraron más de una semana después atrapados porque los escombros que dejó el huracán no los dejó salir de su entorno. Y ahí habían niños, y habían jóvenes. Y por más de 4 meses no pudieron ni siquiera ir a una escuela. Y hay un elemento en la escuela en Puerto Rico, ¿verdad? Que se les da desayuno y almuerzo. Para, para muchos niños, el huracán significó 3 o 4 meses de pasar hambre. Entonces, con hambre tú aprendes, ¿no? O sea, yo quisiera que esa primera necesidad básica, que es la alimentación, sea parte de ese proceso en el que se ponga a nuestra infancia, a nuestros niños. Que miremos, ¿verdad? La marginación que produce la pobreza,
y, y podamos inventariar cuáles son las necesidades que tiene ese niño en el hogar. Nosotros no podemos, como te decía, tomarlos a todos como si fueran una masa sola. Hay que mirar a cada niño como es y ver cuáles son sus retos, como te decía, tus potencialidades, pero tengo que mirar sus retos en el entorno familiar, en el entorno comunitario. Mira, el otro problema que tuvimos, que fue el COVID. Nuestros niños tienen más de 2 años de atraso en la academia. Más de 2 años. ¿Por qué? Porque el gobierno pensó que todo el mundo tenía acceso al Internet. No se pueden reunir presencialmente, pero se conecten por el Internet. ¿Tú sabes cuántas familias no tenían acceso al Internet? Más del 50%, por decir poco. Entonces, conformarse con pensar, no, tiene acceso al Internet. No, si no tiene acceso al Internet, eso que tú le estás mostrando no va a ocurrir. Así que si inventariamos lo que hay, no solamente lo que trae el niño, sino el entorno, que muchas veces está pintado de la situación económica que tienen. Pues yo quisiera que esos niños se atendieran desde esa perspectiva y que no ignoraran, este, pero tampoco tuviéramos prejuicios porque son los más pobres, los pobres de los pobres. Eh, si eso yo veo que se da en nuestra infancia y entonces yo puedo planificar a base de lo que tienen, ¿no? Creo que podemos ofrecerle a esa infancia las oportunidades de echar hacia adelante, así como lo veo. No sé Muchas si eso gracias, Juanita, contesta tu, tu por pregunta, supuesto, pero por así yo lo veo. No, me encanta, me emociona lo simple, crítico y sensible también de este latido, ¿no? Por nombrar esta voz que nos traes. Y lo último que quería preguntarte yo es, ¿qué te gustaría que ocurra en este observatorio que estamos conformando y que estamos conformando a partir de también de esta intención y estos deseos que te los agradecemos muy, muy fuertes que nos traes? Entonces, también en estos términos de deseo, ¿qué te gustaría que pase en nuestro observatorio? Sí. Bueno, partiendo de todo lo que te he dicho, porque yo soy consecuente, me parece que es bien importante que ese observatorio empiece haciéndose su propio análisis, de que lleven su maleta, porque eso trae una introspección que te cambia. Y tú puedes, yo tengo el mejor deseo del mundo de trabajar con estas poblaciones con las que yo estoy trabajando. O sea, el hecho que yo estoy a nivel voluntario trabajando con los adultos sordos, te dice cuánto compromiso tengo, porque el tiempo libre que tengo lo comparto con ellos. Y abogando por sus derechos, y estoy abogando por los derechos de los niños que con sordoceguera que estamos sirviendo, y orientando a la familia. Pero no hubiera hecho quizás todo lo que estoy haciendo ahora si no hubiera hecho mi autorreflexión, porque el coraje y la amargura que tenía por el rechazo que recibí, que en un principio no lo entendía, al identificarlo, ahora yo vengo desde una perspectiva más, más positiva, más eh, que tengo un fundamento para, para luchar porque se le ofrezcan ¿verdad? Estas oportunidades que tiene nuestra infancia, nuestra niñez, nuestra juventud. Yo creo que el observatorio es una buena herramienta, pero tenemos que examinarnos qué llevamos para entonces de ahí volver a reexaminar hacia dónde vamos, para que no nos detenga en un momento dado
el coraje, la frustración, el que esto siempre va a seguir igual, porque ya tú miras desde otra perspectiva. Yo quisiera, ¿verdad?, que en ese observatorio eh, se empezara esa autorreflexión y de ahí determinar hacia dónde verdaderamente queremos ir. ¿Para qué? Para trabajar con esas infancias que lo necesitan, que están a gritos, porque cada día los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Así que para mí, ¿verdad? Me gusta la idea de ese observatorio, pero si nos quitamos las cosas negativas que tenemos en nuestra mochila, porque las tenemos, y estamos conscientes de ellas, pues el observatorio puede estar mucho más alto, pero a la misma vez mucho más enfocado en las cosas que verdaderamente necesitan nuestra infancia. Eh, yo pienso que debería, que debería haber representantes eh, de esa familia, profesionales que puedan trabajar con esta familia eh, y, y hacer planes y ejecutarlos. Planes a corto plazo, planes a mediano plazo, pero que se vaya trabajando en ello para, para que no perdamos mucho tiempo en planificar y cuando vengamos a verlo no hayamos hecho nada. A veces nos enfocamos demasiado en el plan y no empezamos a ejecutarlo. Y a irlo evaluando constantemente. ¿Qué de lo que dijimos que íbamos a hacer, qué de lo que nos pusimos como meta se están logrando? Porque esa autoevaluación nos va a permitir a nosotros ver dónde estamos y cómo podemos entonces seguir moviéndonos en la dirección de lo que queremos para nuestros niños, para nuestros jóvenes, y nos podamos mover en esa ¿verdad? En ese entorno, ¿verdad? de las cosas que deberíamos tener en ese observatorio. Juanita, muchas gracias. Creo que ahí al final traes varios elementos muy importantes y es también mirar para adentro, ¿no? Como entender que la educación tiene que ser personalizada para las niñas, pero asimismo para quienes estamos de este lado, que creemos que no somos individuos y también lo somos. Muchas gracias por recordarnos eso, justo como creo que al final también en la observación es donde está la posibilidad de encontrar hacia dónde vamos, como lo dices. Y gracias también por recordarnos la participación de las familias. Justo Fran había traído ese sentir hace poco a este espacio, a este latido colectivo, y era también escuchar las voces de madres y padres, incluso de niñas, que es lo que estamos buscando, y que nos estemos autorreflexionando permanentemente, no solo, digamos, en lo que traemos de nuestros traumas colectivos, sino también durante el proceso de lo que vamos planeando. Sí. Juanita, muy amable por darnos este tiempo, por también el ritmo de tu conversación, es muy pausada, muy tranquila. Creo que nos haces pensar en muchas cosas muy para adentro y eso, cada latido tiene su propio latido y está muy hermoso haber escuchado tu voz y haber recordado cosas muy importantes que a veces se nos van. Eso, no sé, Fran, si quieres decir algo más, pero con esto te damos las gracias, cerramos y te iremos contando qué va a seguir pasando en este sueño que vamos imaginando. Mira. Fantástico. Ella también es Juanita.